que representó en este juicio al ex sacerdote Olmedo. Concretamente, buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Hola, doctor, ¿cómo está? Bien. Ah, nos escucha. Me- Ahí está, yo sí, también, te ya lo escucho escucho bien. perfectamente. Sí, bueno, queríamos conocer su opinión en torno a esto que se dio a conocer hoy, que supimos todos hoy, la decisión de la Cámara, en este caso, con respecto a el caso del sacerdote Olmedo, y bueno, lo que resolvieron concretamente la prescripción de los plazos, incluso durante el juicio, más o menos, según la estimación y lo que sostuvo el camarista Perfecto, bueno. Guillermo Silich. Sí, bueno, nosotros en realidad planteamos la apelación especial Ujú. solicitando la decisión directa con respecto a la absolución del señor Silvestre Olmedo, ¿verdad? Ajá. Obviamente, todavía no le di lectura a la resolución, o sea, no sé el contenido, pero sé que, porque todavía no tengo, ¿verdad? Pero sé que hay un voto dividido. Sí. El del doctor Kennedy, creo, Sí, Rodríguez es el Kennedy. que votó por la absolución en base a los argumentos de que no se daban los elementos del tipo, ¿verdad? Eh, con respecto a la prescripción, ¿verdad? No sabría decirte en este momento porque todavía no leí el contenido de la resolución, pero de todas maneras es una decisión que obviamente le beneficia a mi representado, ¿verdad? Ujú. Ujú. Me imagino que estará ya también escuchando por los medios. Y justamente, doctor, en la opinión de la doctora Nidia Fernández KTV, que es la que se refleja que el caso ya prescribió, ya se dio la Ajá. prescripción material, dice que, bueno, el último acto interruptivo sería la auto de apertura a juicio oral y Ya. que al cotejar los tiempos, dice que transcurrió el exceso del plazo establecido en la norma y que el caso ya prescribió incluso el 16 de octubre del 2020, inclusive si se agrega la suspensión de plazos a raíz de la pandemia ya se dio el transcurso de plazo de 3 años, doctor. Ustedes incluso esto ya habían planteado en el juicio oral y público En en el el juicio último, oral y ¿no? público, así al inicio, Ujú. exactamente. Habíamos planteado el inicio y el tribunal había rechazado sin argumento alguno. en la reposición de la resolución que me rechazó, le volví a explicar al tribunal, ¿verdad? De que no estaba pidiendo la prescripción por el doble de plazo, sino la prescripción material, Ujú. y me había dicho de que no, que había muchos actos interruptivos y que no correspondía. Y Y por justamente, eso entiendo, sí, doctor. por eso entiendo que el, el Tribunal de Apelaciones declaró la nulidad del, Mm. de la sentencia, porque obviamente antes del juicio ya estaba prescrito la causa. Y digamos, doctor, ustedes habían hecho incluso también su cálculo de los plazos, ustedes ya la había planteado, incluso también como ya nos dijo recién en el juicio, pero podemos decir que no se animó tal vez el tribunal por lo mediático que se volvió Claro, en el tiempo la causa, obviamente. ¿verdad? Sí, no, teníamos Amnistía Internacional, Codejupi y todos los medios de comunicación en contra de nuestra posición. Entonces, obviamente, yo me acuerdo que cuando se iban los periodistas a hacer la cobertura del caso, nadie me entrevistaba y entonces le dije a uno si yo puedo, si de alguna manera podía yo también expresar mi opinión, ¿verdad? Ujú. Porque estaban pasaban ahí al lado, me pisaban y no me entrevistaban a mí, ¿verdad? Desde acá nosotros llegamos a hacer la nota, doctor, ¿eh? Sí, Sí, acá. pero te digo que estaban allí, al lado mío, Sí, 6 medios de comunicación. a la pucha. Sí, pero básicamente no es nuestro caso. Yo creo que acá se le No, habló no, en no, todo no, Sí, no, momento. yo no, personalmente obviamente, había ido a pero cubrir el juicio. en ese era demasiado evidente, pues, Ujú. porque estaban ahí, me estaban pitando, me empujaban para pasar por el pasillo y no me consultaban nada al respecto. Claro, Entonces, cuando le encaré a uno, ahí eso me hicieron la entrevista. pero hay que ser consciente que de hecho fue un proceso que en algún momento
enfrentó a comunidades, ¿verdad? Porque uno iba a la ciudad de Limpio y veía manifestaciones a favor, incluso solidarias con el sacerdote, y bueno, y en contrapartida, obviamente... Es que continuó así hasta el juicio en que me tocó a mí la defensa. Ujú. Había una... El último había un juicio grupo de ya no fue personas. muy, en este caso, muy socializado. No, porque eso es lo que te quiero contar. En eso casi un mes, un mes de tiempo más o menos duró ese juicio. Nos íbamos, creo que 2 veces a la semana a las audiencias, y en ese tiempo sí hubo siempre presencia de esos miembros de la comunidad con pancarta a favor de mi cliente. Sí. Y solamente en el último día, ¿verdad?, cuando se iba a esta sentencia, apareció la otra parte, y por supuesto que, como siempre, nos corrieron literalmente. Uh-huh. Es decir, las personas que se fueron a manifestarse a favor de Alexa, se iban y le encaraban en la cara a estas personas, que eran todas personas adultas, que no estaban gritando, que no estaban haciendo ninguna clase de obscenidades, ¿verdad? Y terrible, ¿verdad? Y no había nadie que le ponía límites a esta gente. Ahora, doctor, ¿usted se esperaba que se dé la prescripción en esta instancia, considerando que ya se había rechazado? Yo lo que el esperaba tribunal de era sentencia? la decisión directa de absolución. Porque el tipo penal del acoso exige una reiteración de conducta, exige la superioridad en cuanto a tener una ascendencia sobre la supuesta víctima, y ninguno de estos elementos no se dan en este caso. Uh-huh. La señorita Alexa era miembro de una pastoral juvenil que tenía su propia estructura diocesana. Sí. Tenía sus propios sacerdotes, guías o directores espirituales. Tenía una estructura administrativa independiente a las parroquias. Uh-huh. La pastoral juvenil tiene una estructura conformada en la cabeza por una pastoral juvenil latinoamericana. Luego pastorales juveniles archidiocesanas, después se dividen en decanatos, y a uno de esos decanatos pertenecía a esta pastoral juvenil, en la que era miembro de esta chica, que ella no era tampoco miembro de la estructura interna de la parroquia, uh-huh, como se hizo creer a los medios de comunicación. Teníamos nosotros la resolución del arzobispado en el cual figuraba quién era el representante de la pastoral juvenil de Canato 10 en la parroquia, y no era ella, obviamente. Entonces la prueba de esa ascendencia jerárquica, y mucho menos la reiteración de hechos, nunca existió. Y en el relato que ella hace de cómo supuestamente sucedió los hechos, y que está en la web del Poder Judicial, ella misma entró en contradicción al tratar de explicar cómo le tocó el padre. Vos ves los gestos que hace ella ahí, y le pregunta a los miembros del tribunal, ¿y cómo te tocó? ¿Y dónde le tocó, verdad? Y ella no sabía explicar cómo fue la dinámica del supuesto hecho. Uh-huh. Doctor, y bueno, como usted dice, usted esperaba la solución directa, pero me imagino que sí, eso no va a conllevar a que ustedes vayan a recurrir este fallo ante la Corte, ¿no? Y difícilmente, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que mi contraparte sí va a plantear una casación, ¿verdad? Así que no termina el caso en esta instancia seguramente, ¿verdad? Uh-huh. Sí, señor. Bueno, doctor, nosotros le agradecemos el tiempo y la posibilidad de repasar esta información. Yo me imagino que va a interiorizarse usted también de lo que finalmente decidió. Sí, claro, por supuesto. Pero por de pronto ya exterioriza usted una situación de conformidad con esto que se decidió en la fecha. Así mismo. Muchísimas gracias a ustedes por siempre el espacio que me dan. Para publicar nuestra posición con respecto a tocar. Un abrazo. Muy amable, gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, y era el abogado